Entonces, me presento, mi nombre es Juan Sebastián Ruiz, actualmente trabajo como Senior Manager para Data Analítica y AI en GoDaddy, estoy a cargo de la operación del ecosistema, ahí tienen mis links sociales tanto de GitHub como de Instagram, y quiero contarles que tengo un problema. Y ese problema no es que soy el calvo número 546 con una opinión acerca de tecnología. Ese problema es que básicamente trabajo en una aplicación legacy. O bueno, una aplicación monolítica que nadie entiende, que no tiene documentación, a la que meterle features es una galleta impresionante. Y resulta que nadie me deja darle el tiempo que es necesario para poder arreglar las cosas que se tienen que arreglar. Y aquí es donde la presentación se me desdibuja un poco porque tenía planeado acá censar un poco la sala y hacerles la pregunta si les sonaba conocido y ponerlos a levantar las manos, pero vamos que me salto eso y voy a algo que creo que a ilustrar el punto, y es que es una experiencia más bien universal en el mercado del software, que trabajamos con aplicaciones que son legadas, son viejas, son subóptimas, y casi que, digamos que acumulan deuda técnica más rápido de lo que la podemos arreglar. Y asimismo, creo que es igual de universal la posición de un desarrollador, o en este caso también aplica para todos los roles que componen el desarrollo de software, es la posición de presentar una propuesta para mejorar cualquiera de estas cosas y que no la acepten. Entonces, arranquemos por partir el problema en dos. Tenemos aplicaciones legacy, o aplicaciones legadas, o aplicaciones viejas, y una propuesta. Arranquemos con el tema de legacy. ¿Qué es un legacy? Un legacy es una aplicación sin documentación. Yo diría, no necesariamente. Cuando salimos con un MVP, rara vez ese MVP está documentado a cabalidad. Uno, digamos que una cosa dice uno en público y otra pasa cuando estamos en la primera salida a producción. Y eso no quiere decir que esa aplicación necesariamente sea legacy, o sea vieja. Que sea subóptima, que tenga problemas de performance tampoco, porque asimismo hay muchas aplicaciones nuevas que salen con problemas y hay muchas variables que uno nunca se da cuenta que existen, sino hasta cuando sale en producción. Es más, precisamente por eso se crea toda un área del conocimiento y todo un enfoque de trabajar frente al manejo de riesgos, como es el aseguramiento de la calidad. Entonces, significa que es una aplicación heredada. Típicamente uno escucha, heredé un legacy, me tocó coger algo de gente que ya no está, y digo, tampoco, está un poquito más cerca, pero tampoco. Porque pueden haber movimientos internos de una compañía en donde no sea exactamente el mismo equipo el que trabaja una aplicación, pero digamos que ese conocimiento no se ha perdido. Y creo que ahí empecé a tocar ya en el punto. Entonces les voy a proponer una definición. Digamos que estos son aplicaciones para las cuales no hay una memoria técnica. Mi memoria técnica fue una de estas frases que en algún punto me sonaron fancy y me la aprendí y se las regalo, pero mal que bien es una forma de decir, nadie se acuerda por qué, qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Una aplicación legacy fácilmente podría uno pintar la raya como una pieza de software que nadie sabe cómo funciona o nadie sabe para qué funciona. Nadie sabe ni siquiera qué es o qué es lo que está implementada en ella. Básicamente es una aplicación que no está cargada en la memoria RAM del equipo que la tiene que manejar o que la tiene que trabajar. Es una aplicación para la cual no hay un modelo construido en las cabezas conjuntas. ¿Y por qué es importante esta definición? Pues porque resulta que la cruda realidad es que todo legacy fue la versión 2 de algo. Todo legacy fue una mejora de algo. Toda aplicación vieja, todos estos problemas que uno asuma que le pasan al código que no ha sido tocado en años, pues resulta que ese código que no ha sido tocado en años, en algún momento fue nuevo, fue la versión mejorada de algo. Y aquí es donde me gustaría empezar a tocar como en una de las cosas que hacen que el software, pues digamos que el software tiene dos aspectos, un aspecto muy científico y un aspecto muy humano y muy artesanal. Y este es uno de esos más humanos y artesanales, y es más que artesanales, de relaciones entre seres humanos. Por razones de industria,
es muy común que que nos enfrentemos todo el tiempo a la obsolescencia del software. Las herramientas evolucionan supremamente rápido, lo que eran buenas prácticas hoy no van a ser las mejores prácticas dentro de 5 años. Pero pues, ¿cuál es la realidad? Por más que yo justifique todo este lado, eso no quita todo el impacto que deja desplegar aplicaciones subóptimas o aplicaciones legadas. Entonces, ya que tenemos esa primera definición de qué es código legacy, vámonos a la segunda, la propuesta. Entonces, tengo una aplicación y mi propuesta no me la aceptan, no me dejan hacer lo que tengo que hacer para arreglarla. Resulta que, asimismo, creo que estamos en un punto en la industria en donde empiezan a haber más consensos. Cada vez es más común ver uno que más personas coinciden en lo que se entienden como mejores prácticas. Entonces, realmente hay cosas que, si bien esto no está terminado de inventar, hay cosas que sí ya se han inventado y hay un camino que ya se ha recorrido. Entonces, existen formas de lidiar. Hay patrones para descomponer monolitos, hay patrones para migrar tecnologías, hay muchos patrones para hacer mitigación de riesgo. Pero pues, o sea, realmente si todo esto es así tan bueno y todo esto deja todos estos beneficios que uno ve en los materiales de marketing de muchas de las herramientas nuevas de desarrollo, ¿por qué no me aceptan mi refactor? Y quiero hacer un paréntesis acá con la palabra refactor, y es más, lo hago también por la mención al inicio de la charla, y es que, siendo estrictos, un refactor es cambiar el código sin que esto afecte el comportamiento. O sea, digamos que lo hace uno mucho, es muy válido para hacer el código más legible y más mantenible, pero realmente el punto clave es que no cambia el comportamiento. Pasar de un monolito a microservicios, así simplemente en los mismos casos de uso, con las mismas interfaces, de la misma manera, eso no es un refactor. Ahí estás cambiando la forma fundamental en la que está trabajando el software, las abstracciones que entran a interactuar, y es más bien una reescritura. Pero por reescritura no sonaba tan sexy en el título. Entonces, el otro pedazo del paréntesis es que esto aplica no solo para el refactor, esto aplica realmente para toda propuesta técnica, para una nueva técnica de hacer pruebas, para automatizar. Por ejemplo, resulta que nos interesa mucho el performance testing o hacer mutation testing. Eh, digamos que la idea también es atacar un poquito de eso. Entonces, volviendo a la charla, ¿por qué no me aceptan mi refactor? Según yo, hay más o menos 4 razones, o digamos que las razones uno las puede organizar en 4 categorías. La primera es, no resuelve un problema inmediato. La segunda es, potencialmente no se entiende el beneficio. Otra gran categoría es, la propuesta es demasiado grande. Y la última es que no nos creen. Entonces vamos a ir desmenuzando cada una de esas y arrancamos con nuestra propuesta no resuelve un problema inmediato. Básicamente es que nosotros estamos llevando esta idea y, y las otras personas no entienden que eso que nosotros queremos resolver es un problema realmente importante. O para explicarlo en términos de una grandísima obra del séptimo arte, ¿para qué zapatos si no hay casa? O sea, si yo tengo una aplicación con un flujo crítico, con el flujo crítico de casos de uso en problemado, difícilmente me van a aceptar una propuesta que arregle temas menos urgentes. Difícilmente voy a poder yo vender una propuesta de hacer performance testing si no es uno de los problemas apremiantes. Entonces, ¿para qué zapatos si no hay casa? ¿Para qué hijo? Pero poniéndonos serios otra vez, la realidad es que uno en muchas ocasiones no entiende ni cuáles son los zapatos, ni cuáles son las casas. Y para poder hablar un poco de problemas inmediatos, tenemos que preguntarnos cómo se prioriza en el software. Y para poder entender cómo se prioriza en el software, tenemos que preguntarnos ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y para respondernos esto, tenemos que entender el entorno. Básicamente es, ¿qué es la aplicación que estamos construyendo? ¿Por qué estamos construyéndola? ¿Qué soporta? ¿Y cuál es el entorno en donde esa aplicación va a funcionar? ¿Cuál es básicamente la misión que cumple? A la final, el software es un negocio. El software es, uno hace software para soportar una línea de un producto, para acelerar un proceso, para soportar un objetivo misional, pero que a la final ese objetivo misional tiene que entrar dentro de una estrategia de una compañía. Y aquí es donde hay que entender el entorno.
Les doy un ejemplo. O sea, si yo quiero saber cuáles son los problemas más apremiantes de la compañía en la que yo trabajo, utilizo el ejemplo de GoDaddy en este instante. GoDaddy es una empresa pública. Las empresas públicas tienen el apremiante de que les importa el movimiento de la acción. Si yo saco todo mi análisis de ingeniería de todo ese lado, pues hay muchas propuestas a las que yo no voy a poder llegar, o que por lo menos no se van a entender con el nivel de criticidad que yo quiero, si yo no sé cómo es que realmente se mueve esa acción. Y para poder uno empezar a hacer eso, creo que esto es una de las otras realidades más complejas del software, es que hay que aprender de todo y hay que salir un poco también del tema técnico. Por ejemplo, si mi empresa es, otra vez, en GoDaddy puntualmente y con toda empresa pública, tiene uno los estados de resultados cada 3 meses. En las que no son públicas al interior están, por ejemplo, los espacios de all hands o los espacios en donde se cuente cuál es la estrategia, realmente para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Todo esto es para poder decir de todo el espacio de posibilidades, de todas las cosas que yo podría llegar a proponer en el mundo, ¿cuál le pega más a las métricas que me importan? ¿Y cuáles son las métricas que me importan? Otra vez, en ese entorno, preguntarnos qué es el éxito. Cuando entendemos de por qué hacemos las cosas, qué es el éxito y cómo mido ese éxito. Y entonces, aquí les dejo otro, cuando tenemos claro esa medición, ese éxito, y este entendimiento de este entorno, con mucha más facilidad podemos llegar a propuestas que muevan esa métrica. Otra de las, y este es un consejo ya muy puntual y muy del día a día, otra cosa que sirve mucho es preguntar y preguntarle a nuestros compañeros, si yo te tuviera que pedir el peor problema que tenemos, el peor problema de nuestra aplicación o de nuestro equipo o de nuestro flujo de desarrollo o de nuestro producto en general, ¿cuál es? Sorprendentemente uno le puede hacer esa pregunta a varias personas y tener varias respuestas diferentes, pero asimismo hay muchas situaciones en donde empieza uno a ver que las respuestas se concentran hacia un mismo lado. Y aquí voy a ponerme librero y voy a citar un poco de literatura. Le dicen la ley de Goldratt, sacada de uno de los libros de esos famosos pues, que hablan de DevOps Handbook. Y para no traducirla literal, básicamente lo que dice es que en toda cadena de valor hay una restricción que subordina a todas las otras. Hay una restricción que es mucho más importante y cualquier mejora que no se le haga a esa restricción es una ilusión. Hola. Escuché bien el micrófono. Sí, sí, que es que dejamos de escucharte por un momento. Ya, ¿estoy de vuelta? Sí, ya, te recuperamos. Va. Entonces, estaba contando que para toda cadena de valor hay una restricción que es más importante que todas las otras. Hay que buscar pegarle a esa restricción. Ahora, en el día a día, no es como que sea una y que uno realmente, en estos sistemas que son tan complejos y tan intangibles, ahorita vamos a hablar más de eso, creo que en la práctica lo que sucede es que hay una familia muy reducida, eso sí, en mi experiencia puedo decir que es relativamente reducida, de problemas que si uno llega a resolver uno de esos, la capacidad del equipo para entregar valor se multiplica a la N, básicamente. Entonces, si hacemos todo esto y ya somos capaces de identificar un problema inmediato e importante, la otra razón por la cual, o el otro grupo de razones por las cuales no me aceptan mi refactor, es que no se entiende el beneficio. Y no se entiende el beneficio, definámoslo como que las personas correctas no conectan esto que yo estoy proponiendo hacer con un beneficio tangible, con algo que realmente una esas dos cosas, esa relación de causalidad. Y para entender la razón de que esto sea tan común, los invito a que me acompañen un ratico que nos vamos en un viaje con todo pago al carajo. Entonces, preguntémonos, pongámonos filosóficos un ratico y preguntémonos qué es el software. El software es, digamos que uno podría llegar a decir que es el código, pero el código es el guardado en el disco duro, digamos que no necesariamente. Sería bastante aburrido, pero yo podría leer en prosa todo el código de una aplicación, tener una grabadora al otro lado, volver eso texto y ahí está la inteligencia, ahí está la aplicación.
por lo menos el código de la aplicación. Si bien no sé que esté funcionando, el código de la aplicación. Básicamente creamos modelos o mundos digitales que representan procesos en el mundo real y procesos que en el mundo real son complejos. Estos lenguajes después, estos modelos después los escribimos en un lenguaje arcano, los tomamos y los desplegamos para que funcionen. Entonces uno podría llegar a hacer el argumento que la ingeniería de software, de todos los diferentes tipos de ingeniería, es en donde está más cerca la idea intangible y el producto terminado. Literalmente puede estar la distancia de acá a acá, hasta donde yo pueda hablar. Y eso tiene una consecuencia importante, y es el software es supremamente idiosincrático. Entendiéndolo uno de esta forma, creo que es más fácil ver por qué si uno le da un set de requerimientos a un grupo de 10 ingenieros, va a tener 10 diseños de clases distintos, 10 patrones distintos y 10 formas de resolver las cosas distintas. Y estas van a estar basadas en la experiencia y las circunstancias personales de cada uno de ellos. Si hacemos el paralelo de la ingeniería de software y la ingeniería civil, esto es como que construimos casas, pero nos toca inventarnos los ladrillos, la arena, la tierra y las leyes de la física en donde va a estar desplegada esta casa. Entonces, esto hace que por naturaleza sea intangible y sea difícil de ver. Y quisiera hacer la pregunta, realmente si en la ingeniería civil tuviéramos que inventarnos también los ladrillos cada que construimos una casa y le damos ese problema, perdón, creo que... Momento. Perdón, el sonido, ¿me volvieron a escuchar? ¿Aló? Sí, 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 Perfecto. escuchamos. Ahora sí. Volvemos. Si le damos la tarea de inventarnos los ladrillos a 10 personas, muy probablemente llegamos a 10 ladrillos distintos. O por lo menos no a 10, pero sí a 5. Entonces, creo que no es difícil, poniendo, pues, digamos que estas de sala, no es difícil entender por qué en muchas circunstancias terminamos trabajando en aplicaciones que son el equivalente arquitectónico a esto. Básicamente, trabajamos en muchas aplicaciones que son desplegadas en entornos para los que no fueron preparadas, o de formas para las que no fueron pensadas, o con riesgos que no fueron entendidos. Si la misión de esta casa es recibir a casa de... ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que la misma intangibilidad de lo que hacemos, nosotros básicamente escribimos ese código y uno mirando el código realmente no va a entender qué es esta casa con la que está lidiando, que hay problemas de cimientos, que hay problemas de grietas, que en muchas otras áreas del conocimiento hay formas más tangibles de ver el hueco, de ver el problema. Nosotros lo máximo a lo que nos podemos acercar es a generar una serie de diagramas para describir ideas supremamente complejas y sutiles que resumen miles y miles de líneas de código. Y asimismo termina pasando que pareciera que uno trabaja en aplicaciones en donde se inventaron los ladrillos redondos. Entonces, como para parar un poquito el alegato ahí, ¿uno para qué hace todo esto? Perdón, y uno ¿cómo hace para lidiar con todo esto? Básicamente es asumir que no sabemos lo que no sabemos, que estamos trabajando con cosas invisibles y pegarnos de observabilidad. Y aquí hago una mención de la charla anterior, y es métricas. Si bien el tema de observabilidad le falta madurar, hay muchas herramientas y ya empieza a haber literatura muy interesante de cómo podemos volver tangible el intangible, de cómo podemos medir ese éxito, de cómo podemos realmente ser honestos y aceptar que trabajamos con máquinas lógicas infinitamente complejas, en donde cada una de las partes está hecha a la medida, donde cada una de las clases que escribimos no se parece a la otra, porque es básicamente la realidad del software. ¿Cómo hacemos eso y cómo podemos usar una aproximación científica y basada en datos para tomar decisiones? Este pedazo es mucho menos acerca del stack tecnológico, mucho menos de utilizar CloudWatch o Azure Monitoring o Elasticsearch, y mucho más acerca de definir cuáles son las métricas, cómo las voy a medir, cómo las entiendo y cómo las leo. Efectivamente las puedo medir si trabajo en una aplicación bancaria. ¿Cómo mide el éxito? Es el número de usuarios,
Entonces, ¿qué estamos haciendo para mover el número de usuarios? Es el saldo promedio en cuenta. Si es, por ejemplo, en el caso de nosotros en un ecosistema de analítica, es la cantidad de queries, puntualmente, la cantidad de veces que alguien ve un dashboard. Entonces, es como y empezamos a trabajar en identificar estos puntos que puedan ser medios para salirnos de los sesgos inherentes que nos trae la intangibilidad del software, el que esté tan pegadito del cerebro. Entonces, básicamente, aceptamos el tema de observabilidad. Aquí quiero hacer la mención de estos dos libros puntualmente. Accelerate es más o menos del 2018 y es cómo aplicamos observabilidad no solo al pedazo de la operación, sino al negocio. Cómo medimos el éxito, cómo medimos hipótesis de negocio, etcétera. Y el de Site Reliability Engineering es simplemente la forma en la que Google escogió hacer DevOps. Hay un artículo ahí puntual que se llama las Four Golden Signals, que para mí es la mejor pieza o digamos que la forma más resumida de explicar cómo hacer una buena estrategia de monitoreo. Entonces, bueno, si ya sabemos cómo atacar un problema importante y ya podemos tangibilizarlo, entonces seguimos, ¿cuál es otra de las razones por las cuales no me aceptan mi refactor? Es demasiado grande. Y para esto tenemos que hablar un poco de cuál es el costo de hacer software. Creo que esto no es sorpresa para nadie viendo en dónde se va la plata o qué compone una empresa de desarrollo de software de productos digitales. El costo de hacer software es estimado en un 70-80% personas. Y aquí es el tiempo y el salario de las personas y el costo de oportunidad. Asimismo, medir el retorno de la inversión es supremamente difícil. Y quiero poner un ejemplo. Antes de la guerra de Ucrania, el éxito con las compañías de software lo medía la cantidad de desarrolladores. Y entre usted más desarrolladores tuviera, mejor estaba el precio de su acción. Y menos de un año después estábamos con layoffs masivos. Entonces no era necesariamente así que medíamos el éxito. Y más que para voltear y chuzar a la industria, lo que quiero ilustrar acá es que siquiera medir el éxito es difícil. Y esto explica por qué hay varias compañías que le están pagando $2 millones al año a OpenAI en llamadas a ChatGPT para vender 700,000. Y van a pérdida y uno no se da cuenta de estas cosas sino hasta cuando hace el cierre. A la última. Entonces, no necesariamente los desarrollos más caros o más técnicamente bonitos son los que mueven la aguja. ¿Y cómo podemos manejar eso? Agile. Y por mucho que lo parezca, las metodologías ágiles de desarrollo no son una conspiración para vender más post-its o más suscripciones de Microsoft Teams. Las metodologías ágiles de desarrollo son un marco de trabajo para aceptar la incertidumbre, para entender que no sabemos lo que no sabemos, que el software es un descubrimiento constante y que por eso vamos a tomar nuestras ideas, todas nuestras percepciones e hipótesis, vamos a destilarlas a la parte mínima viable y vamos a validarlas a ver si por ahí sí es. Y si es, hacemos el ciclo iterativo de inspección, adaptación, replanteo mis planes basado en los datos y en la experiencia y sigo adelante. Entonces, a tomar como ejemplo una migración de un monolito a microservicios. Descomponer un monolito creo que es una cosa que los ingenieros tomamos como una verdad universal, como algo que es universalmente bueno. Y si bien eso es debatible, asumamos por un momento que esa es la salida. Pero ¿cuál es la cosa? O sea, si yo tengo un monolito de una aplicación mediana, pasarla a microservicios virtualmente puede ser reescribir toda la aplicación. ¿Y cuánto equipo de desarrollo me cuesta eso? Y realmente cuando yo haga esa reescritura, ¿voy a arreglar los problemas que creía que iba a arreglar? ¿O voy a arreglar estos y me voy a encontrar con otros que estaban ya resueltos en ese código monolítico que de pronto no nos sentamos a entender? Entonces, acá voy a citar otro librito que se llama From Monoliths to Microservices, que es de Sam Newman, y él utiliza en este ejemplo particular cómo volver una reescritura de un monolito algo ágil. Y es, bueno, entienda cuál es su cuello de botella principal en ese monolito. Desarrolle un microservicio y entienda ese código de manera de que pueda desplegar solo ese pedacito. Casi que intervéngalo o ponga a funcionar los dos en paralelo. Y empiece por un componente. Mígrelo hacia afuera. Entienda otra vez cuál es su nuevo cuello de botella más importante. Migre otro componente. Y así, en vez de asegurarte una reescritura de un año fuera de producción, paralela a la historia de un producto que probablemente ya está funcionando en vivo,
empezamos a probar esa hipótesis de, bueno, ¿será que salir a microservicios sí es lo correcto? ¿Sí será que nos va a traer esta cantidad de performance que creemos que nos va a traer o nos va a resolver el problema más importante? Entonces, porque realmente creo que pasa también de manera común que no, hay momentos en donde no, el software es supremamente volátil y por algo que uno no anticipó, es por definición imposible anticiparlas todas. Está con problema. Acabo de escuchar que alguien levantó la mano en la llamada, no sé si... Va, nos quedan ya 5 minutos, vamos adelante. Entonces, si ya tenemos ideas que atacan el problema importante, se entiende cómo las atacan tangiblemente y que son mínimas de implementar, ¿por qué no me aceptan mi refactor? Y esta es la razón más dura de todas, y es porque no nos creen, porque no nos copian o porque no nos hacen corillo. Y otra vez, este es otro de los puntos en donde el software es supremamente artesanal. Es la época en donde existía un equipo de una sola persona y desarrollabas una aplicación que soportaba toda una empresa, realmente ya no es tan real. Las aplicaciones son demasiado complejas, tienen demasiadas áreas y es imposible esperar que un solo desarrollador sepa de frontend, de backend, de infraestructura, de data, de pruebas, de aseguramiento, de la calidad más bien, entre muchas otras cosas. Uno no puede ser especialista en todo. Entonces, el software de verdad, el que soporta el mundo, se hace en equipo. Y la realidad de que se hace en equipo es que se hace con personas que tienen sus propias historias y sus propias motivaciones. Entonces, ¿qué hace uno para que le empiecen a creer? Apoyarse en el equipo, entender ese pedazo humano, entender cuáles son esos motivadores, cuáles son esos problemas que le pegan a los otros. Asimismo, apoyarse en la estructura organizacional. Entender, listo, ¿cuál es la misión de mi equipo? ¿Y cuál es la misión de mi área? Y cómo mi propuesta se puede sumar a las de otras personas en diferentes niveles, de manera de que cuando llegue la hora de decidir, no sea solo yo presentando mi idea, lo que yo creo que se debe hacer, sino que ya he tenido una serie de rondas de feedback y he ganado un apoyo, esto se llama, le dicen buy-in organizacional, pero he ganado básicamente adeptos a esta misma idea y ya no se vuelve la mía, sino se vuelve una construcción en equipo. Pero para hacer eso, nos enfrentamos al complejo arte de convencer a otros seres humanos. Y realmente no creo que haya una fórmula para hacer esto bien, pero hay tips y les voy a recomendar los que me sirvieron a mí puntualmente. Aquí hay 2 libros, el uno es Never Split the Difference, está escrito por un jefe negociador del FBI que tenía que negociar situaciones de rehenes, probablemente más discusiones un poquito más acaloradas que una planning de un sprint. Y por el otro lado está el libro de Nonviolent Communication, que la única razón por la que arranqué con ese libro es por el chisme de que con ese libro fue que Satya Nadella transformó la cultura de Microsoft cuando entró. Si alguno se preguntaba por qué el cambio tan impresionante de percepción con Microsoft, por ahí fue la cosa. La final, hay muchas maneras de llegar a Roma y muchas maneras de convencer a las personas, pero todos estos libros lo que nos ofrecen es un marco para identificar incentivos, y esto incluye los de uno, y una consecuencia de intentar estas herramientas puntuales es que lo obligan a uno a preguntarse a uno qué le importa y empezar a entender qué le importa a las otras personas y asimismo entender cómo podemos alinear esas dos cosas de manera de que generemos ecuaciones de gana-gana, de que yo presente mi idea de una forma en la que los otros entiendan que si me copian o si se suman a esta propuesta, nos conviene a todos y ganamos todos. En conclusión, habiendo pasado por estas 4 razones, hacer software duro es complejo, es intangible, es arcano, es raro y es artesanal. Asimismo, la tecnología no existe en un vacío, ella tiene que tener un propósito, ella soporta unas misiones y soporta un propósito con procesos que incluyen personas y estas personas están por encima de esos procesos y estos procesos están por encima de las herramientas. Las malas abstracciones frenan una aplicación mucho más rápido que los malos frameworks. Las malas prácticas le pegan al reliability mucho más duro que un mal lenguaje. Y los problemas entre personas o los vicios organizacionales le pegan a la seguridad muchísimo más rápido de lo que se acumula la deuda técnica. Si usted tiene una alta rotación, probablemente el tema de prácticas se baja. Entonces, teniendo en cuenta esto y presentando propuestas enfocadas, medibles, mínimas y en equipo,
seguramente ustedes sí les acepten su refactor. Muchísimas gracias.